Marvel lleva años presentando a los jóvenes Vengadores, y muchos fans ni siquiera se dieron cuenta. Cuando el UCM entendió que sus Vengadores originales ya estaban entrando en edad, tomó una decisión silenciosa pero clave: usar la saga del multiverso para introducir una nueva generación de héroes, mientras los clásicos se tomaban poco a poco unas merecidas vacaciones. Algunos de estos personajes fueron reconocidos de inmediato por los fans, otros pasaron tan desapercibidos, que hoy parece que ni la propia Marvel recuerda que existen. Por eso hoy, vamos a repasar cada una de las apariciones de los jóvenes Vengadores hasta la fecha, cuál ha sido su relevancia hasta ahora, y sobre todo, la gran pregunta: ¿Marvel les ha dado el lugar y el cariño que realmente se merecen, o los dejó a medias? Así que si no quieres perderte de lo bueno, lo malo y lo inexplicable del cine geek, quédate conmigo, porque esto es The Freaky Frame Show. El primer proyecto del UCM después de Endgame fue WandaVision, una serie que jugó con distintos estilos de sitcom para mostrarnos algo mucho más oscuro, la mente completamente fracturada de Wanda tras la muerte de Visión. Y es aquí donde Marvel, casi en silencio, nos presenta a dos piezas clave de los jóvenes Vengadores, Billy y Tommy Maximoff. Puede que en la serie aparezcan solo como una creación de la mente de Wanda, pero para quienes conocen los cómics, esto fue una señal enorme. Porque Billy y Tommy no son personajes cualquiera, son el corazón de uno de los eventos más importantes de los jóvenes Vengadores, la Cruzada de los Niños. En los cómics, estos chicos descubren que son los hijos reencarnados de Wanda y se niegan a aceptar la versión simplificada que el mundo tiene de ella, la de una villana peligrosa que debe ser olvidada. Para ellos, Wanda no es un monstruo, es una mujer rota que fue abandonada cuando más necesitaba ayuda. Y aunque en WandaVision Billy y Tommy nacen como parte del hechizo de Wanda, el UCM empezó desde aquí a acomodar las piezas para darles una introducción suficientemente similar a la de sus versiones de los cómics. Una historia que, desde ya te aviso, es tan importante como complicada. Ahora, si pensabas que Marvel había sido sutil con Billy y Tommy, espera que te cuente que, durante la serie de The Falcon and the Winter Soldier, Marvel nos presentó a uno de los miembros fundadores de los jóvenes Vengadores, aunque muchos no lo notaron. Estamos hablando de Elijah Bradley, Eli, nieto de Isaiah Bradley, el primer Capitán América negro. En los cómics, Eli Bradley, alias Patriota, debutó en Jóvenes Vengadores número 1, y desde el inicio su motivación estuvo ligada al legado familiar. Admirando profundamente a su abuelo, decidió convertirse en héroe, aunque al principio no tenía poderes naturales, lo que lo hacía vulnerable frente a enemigos superpoderosos. Para compensarlo, recurrió a una droga experimental, que le otorgaba fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, pero con un costo: daño físico severo y estrés extremo. Más adelante, tras ser herido en combate, recibió una transfusión de sangre por parte de su abuelo, lo que le dio poderes estables y duraderos. En la serie podemos ver a este personaje en breves escenas, donde nos deja claro su gran vínculo con su abuelo, pero no se hace referencia a su rol como joven vengador, o a su papel como héroe emergente. Así que si no estabas al tanto de los cómics, su aparición pasa casi desapercibida, un guiño hacia un personaje que podría tomar participación en próximas producciones del UCM, como Doomsday o Secret Wars. Está claro que presentar a este personaje de forma indirecta fue una decisión consciente. Marvel quería empezar a generar conversación entre los fans más atentos, los que conocen bien la franquicia y el material original. El problema es que ya han pasado 5 años desde su última aparición, y lo que en su momento parecía un plan finamente trazado por la Casa de las Ideas, hoy empieza a generar más dudas que entusiasmo. Porque incluso después de volver a mostrar a Isaiah en la más reciente película de Capitán América, no tenemos ningún vistazo o mención a su nieto. Y sinceramente, esto no tiene mucho sentido. Si había un momento perfecto para desarrollar a un personaje con un vínculo tan directo con el legado del Capitán América, era precisamente ahí. Una película centrada en ese manto habría sido el escenario ideal para darle más peso a Eli, y Marvel simplemente decidió no hacerlo. Lo que nos deja con una pregunta incómoda: ¿este era realmente un plan a largo plazo, o solo una idea que quedó en pausa indefinida? Continuando con una de las mejores series de Marvel hasta la fecha, tenemos a Loki, el spin-off del dios de las travesuras que nos sumerge de lleno en el concepto del multiverso. Aquí, durante la estancia de Loki en el vacío, ese plano donde terminan todas las variantes podadas que nunca debieron existir, vemos distintas versiones del personaje, desde un Loki sacado directamente de los cómics, hasta una versión cocodrilo. Pues bien, por si no lo sabías, una de estas variantes es nada menos que Kid Loki, quien se presentó por primera vez como miembro de los Jóvenes Vengadores en la segunda etapa del equipo, específicamente en Jóvenes Vengadores Volumen 2 de 2013. Si bien esta segunda etapa del equipo no es la más seguida por los fans, la idea de integrar a un personaje como Loki a sus filas prometía un giro narrativo muy interesante para la franquicia. Este nuevo Loki es más inocente y curioso, pero sigue siendo extremadamente inteligente y manipulador cuando la situación lo requiere, y toda su historia gira alrededor de una pregunta central: ¿alguien puede realmente escapar de su pasado,
o está condenado a repetirlo. En la serie, se nos presenta a esta variante como un Loki que fue podado tras haber matado a su hermano Thor y provocar un evento Nexus en su línea temporal. Y aunque esta versión está claramente inspirada en su etapa como joven Vengador, su participación es bastante limitada. De hecho, teniendo en cuenta que en la segunda temporada de Loki no se hace referencia a lo que fue de esta variante, todo apunta a que no volveremos a ver a este personaje en un futuro cercano, lo que refuerza la sensación de desinterés de Marvel por darle continuidad a su historia. Pero mientras Loki nos dejaba con más preguntas que respuestas, Marvel estaba preparando otra sorpresa silenciosa, y esta vez fue con Kate Bishop. Durante la serie Ojo de Halcón de 2021, Marvel nos presentó a una heroína que muchos fans no esperaban, pero que rápidamente se ganó el cariño de la audiencia. Kate es la joven encargada de mantener vivo el manto de Ojo de Halcón, y aprovechando la serie en solitario de este Vengador original, Marvel nos entregó una versión increíblemente fiel al cómic de esta joven Vengadora. En los cómics, Kate debutó como miembro de los Jóvenes Vengadores, en Jóvenes Vengadores número 1 de 2005, y no fue por accidente, era una joven sin superpoderes, pero con una determinación enorme y una pulida habilidad física que le permitiría luchar al lado de otros héroes emergentes. La versión de la serie captura gran parte de esa esencia. La actriz entendió completamente el papel, y eso no solo funcionó en pantalla, sino que dejó claro que Marvel sabía exactamente lo que quería hacer con este personaje. La serie fue bien recibida por la crítica y los fans, y aunque su final nos dejó algunas vibras sacadas directamente de Batman v Superman, nadie duda de que la adaptación de este personaje es uno de los puntos más sólidos del UCM en los últimos años. Por desgracia, no hemos vuelto a saber prácticamente nada de ella desde su serie, salvo por un breve cameo junto a Miss Marvel, al final de la cinta de Marvels. Y esto es una verdadera pena, porque en mi opinión esta actriz estaba totalmente comprometida con el papel, y aportaba un carisma que el UCM necesitaba con urgencia. Un carisma que, honestamente, llegó a rivalizar con el del propio Clint Barton dentro de su propia serie. Kate tenía todo para convertirse en una figura central de la nueva generación: personalidad, química con otros personajes y un legado claro que continuar. Sin embargo, Marvel volvió a dejarla en pausa, reforzando la sensación de que muchas de estas presentaciones no estaban siendo acompañadas por un plan sólido a corto plazo. Y ahora toca hablar de un personaje que, aunque fue presentado de forma bastante discreta, estaba conectado de lleno con el concepto multiversal. Claro, estamos hablando de América Chávez. América se presentó en el UCM durante Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, una película que, como su título lo indica, nos metió de lleno en el caos del multiverso. Y dentro de toda esa locura, Marvel introdujo a una joven con una habilidad única, la capacidad de viajar entre universos por su cuenta. En los cómics, América Chávez es una pieza fundamental de los Jóvenes Vengadores, debutando junto al equipo Los Jóvenes Vengadores Volumen 2 de 2013. Es una heroína fuerte, segura de sí misma y con un papel muy activo dentro del grupo, lo que hacía pensar que en el UCM tendría un futuro importante. Sin embargo, en la película su rol queda bastante limitado. América funciona más como el motor de la trama que como un personaje plenamente desarrollado. Todo gira alrededor de protegerla, pero sabemos muy poco de quién es realmente, o del lugar que ocupará en el futuro del UCM. Lo realmente llamativo de América Chávez no fue su desarrollo como personaje, sino la naturaleza de sus poderes. Su capacidad para viajar libremente entre universos la colocaba en un nivel completamente nuevo dentro del UCM, conectándola de forma directa con la trama multiversal que Marvel estaba construyendo en ese momento. Si bien la introducción de América Chávez tuvo una recepción mixta entre el público, no cabe duda de que el vínculo de su habilidad con la trama central de la saga del multiverso debería convertirla en una pieza clave para su desenlace. Un personaje capaz de viajar entre universos por sí misma no es un detalle menor dentro del UCM, y sería un desperdicio no explotar ese potencial. Por eso, queda la esperanza de que en manos de los hermanos Russo, América reciba un mejor tratamiento y se le acerque más a su versión de los cómics, donde tiene un rol mucho más activo y definido dentro de los Jóvenes Vengadores. Ahora toca hablar de uno de los personajes más carismáticos de esta nueva generación. Kamala Khan, alias Miss Marvel, se presentó en el UCM a través de su propia serie en Disney Plus, y durante sus primeros 2 episodios parecía que Marvel había dado en el clavo. El tono fresco, juvenil y con claras influencias de una historia de crecimiento personal, funcionaba muy bien, y gran parte de ese acierto se debe al carisma de Iman Vellani, que sin duda fue lo mejor del proyecto. El problema llegó cuando la serie decidió cambiar drásticamente de tono a mitad de temporada. La historia pasó de algo íntimo y centrado en Kamala a una trama histórica documental, lo que terminó sacando a más de un fan del barco. No porque el personaje dejara de funcionar, sino porque la serie parecía no tener claro la historia que quería contar. A esto se le suma un desarrollo muy débil de los villanos y del conflicto general. Las amenazas nunca se sienten realmente peligrosas, sus motivaciones son poco claras y el conflicto pierde peso conforme avanza la serie, haciendo que todo se resuelva de forma apresurada y sin demasiado impacto emocional.
Y aunque en los cómics Kamala nunca ha sido miembro formal de los Jóvenes Vengadores, sí fue miembro destacado de los Champions, un equipo de héroes jóvenes que nació cuando Kamala, Miles Morales y Nova decidieron hacer las cosas a su manera tras su experiencia con los Avengers. En Champions, Kamala no solo lucha contra grandes amenazas, sino que también ayuda a definir la misión del grupo, de hacer el bien desde una perspectiva más joven e idealista. Incluso cuando Kamala vuelve a aparecer en The Marvels, lo que encontramos no es un desarrollo real del personaje, sino un uso de su carisma para salvar una película que, en muchos aspectos, fue realmente mala. Al juntarla con Mónica Rambeau y Capitana Marvel, el UCM optó por resaltar su irreverencia y simpatía, pero no por integrarla en un proyecto mejor pensado, donde este personaje realmente pudiera brillar y consolidarse dentro de esta franquicia. Sabiendo cómo el UCM tiende a mezclar ideas y referencias de los cómics, no hay duda de que Kamala podría encajar perfectamente dentro de los Jóvenes Vengadores en futuras producciones. Su personalidad, su moral y su capacidad para aportar energía y perspectiva juvenil, la convierten en una candidata natural para formar parte de esta nueva generación de héroes, incluso si su introducción en el cine fue más discreta que la de otros. En un caso muy similar al de Kamala Khan, tenemos a Ironheart. Durante la segunda entrega de Black Panther, el UCM nos presenta a Riri Williams, una joven prodigio cuya inteligencia y talento tecnológico rivalizan con las mentes más brillantes de toda la franquicia. En los cómics, Riri Williams es una joven inventora y genio de la ingeniería que construyó su propia armadura al estilo Iron Man mientras aún estaba en la preparatoria. Su intelecto y creatividad la llevaron a convertirse en Ironheart, un personaje que combina la tecnología de Tony Stark con su propia visión y estilo. Aunque nunca ha sido miembro de los Jóvenes Vengadores, formó parte de los Champions, el equipo de héroes jóvenes donde también encontramos a Kamala Khan y otros personajes del UCM. Por eso, si Marvel decidiera formar un único equipo con estos jóvenes héroes, personajes como Riri y Kamala no podrían faltar. En la película, Riri Williams nos es presentada como una joven genio dinámica, con un carácter activo y muy marcado. Su talento queda en evidencia cuando construye un detector de vibranium que atrae la atención de la CIA y de Namor, poniéndola en peligro. Ya en Wakanda, la vemos crear su propia armadura claramente inspirada en la de Tony, pero mezclada con un estilo mecha japonés que no terminó de convencer a todos los fans, pero que aún así, nos daba un vistazo del enorme potencial que parecía tener este personaje, con vista hacia el futuro. En mi opinión, toda la expectativa generada por este personaje se vino abajo con su serie en solitario. Mientras en Wakanda Forever la veíamos como una joven impulsiva y brillante, en la serie se mostró fría y con decisiones cada vez más cuestionables, lo que dificultaba que el espectador empatizara con ella. La trama intentaba combinar magia y tecnología, y aunque hubo algunos puntos positivos, en general, la serie resultó ser un recopilado de malos argumentos que buscaba apelar a la nostalgia, presentando personajes como Ezequiel Stein, hijo de Obadiah Stein, buscando un vínculo desesperado con la franquicia del Hombre de Hierro pero sin profundizar lo suficiente. Y lo peor, en mi opinión, fue introducir a un villano tan importante como Mephisto al final de la serie. Estos dos personajes no están ni remotamente en la misma liga, y daba la sensación de que se intentaba usar a Mephisto, quien había generado mucha expectativa al inicio de la fase del multiverso, para salvar a un personaje poco conocido. Y por supuesto, el resultado fue todo lo contrario, la serie terminó, y no dio motivos entre los fans, para seguir la historia de este personaje. Antes de continuar con el siguiente personaje, quiero dejar algo claro, para mí, esta fue una pésima decisión de Marvel. Y sinceramente no tengo claro si esto terminará siendo canon o quedará como algo tan irrelevante como la serie en que se presentó. Porque sí, durante la serie de She-Hulk de Disney Plus, Marvel se sacó de la manga una versión bastante diluida de Scar, el hijo de Hulk, y aquí es donde empiezan los problemas. Es cierto que en los cómics han existido algunos personajes que podrían encajar dentro de la idea de un joven Hulk, tanto en alineaciones de los Jóvenes Vengadores como en los Champions. Pero esta versión específica apunta claramente al hijo de Hulk en el planeta Sakaar, lo que abre muchas dudas sobre lo que está intentando hacer realmente Marvel con él. No sabemos si esto es un intento de fusionar varios personajes en uno solo, para conectarlo más fácilmente con los Vengadores originales, o si simplemente es una de las fumadas más grandes que ha tenido la Casa de las Ideas en su fase multiversal. Sea como sea, existe la posibilidad de que este nuevo personaje termine siendo introducido como un joven Vengador, ofreciendo una versión fresca y diferente del Gigante Esmeralda. En lo personal, espero que tras el soft reboot, Marvel decida darle un mejor trato a Hulk y a todo su lore, porque hasta ahora no han sabido mostrarnos el verdadero potencial del personaje, ni la riqueza de las historias y figuras que lo rodean. Y esta versión de Scar es un claro ejemplo de la poca importancia que le ha prestado Marvel a una franquicia tan importante como esta. Y ahora sí, vamos con uno de los casos más claros y también más polémicos, dentro de esta nueva generación de héroes, Cassie Lang, la hija de Scott Lang. Un personaje que llevaba años creciendo junto al público y que, en teoría, estaba destinado a convertirse en una pieza clave de los Jóvenes Vengadores. En Quantumania, Cassie deja de ser solo la hija de Scott para convertirse en una joven activista, inteligente y decidida, obsesionada con hacer el bien y con no quedarse de brazos cruzados mientras el mundo se desmorona.
Desde el inicio, la película nos deja claro que Cassie quiere ser una heroína, incluso chocando constantemente con Scott, quien después de perder 5 años de la vida de su hija, solo quiere protegerla. En los cómics, Cassie Lang adopta el nombre de Stacher, y es uno de los miembros fundadores de los Jóvenes Vengadores. Su historia siempre ha estado marcada por la pérdida, el legado y el deseo de estar a la altura de los héroes que la precedieron. A diferencia de otros personajes, Cassie no busca ser una heroína por fama o reconocimiento, sino por una necesidad genuina de ayudar y de honrar el legado de su padre. El gran problema con su versión en el UCM es que Quantumania intenta empujar a este personaje demasiado rápido hacia el rol de heroína, sin darle el tiempo suficiente para que el espectador conecte emocionalmente con ella. Sus decisiones se sienten apresuradas, su arco es superficial y su desarrollo queda eclipsado por la enorme cantidad de conceptos que la película intenta manejar al mismo tiempo. A esto se suma que una parte del público tampoco quedó convencida con la interpretación de la actriz, lo que terminó de dividir aún más la percepción del personaje entre los fans. Cassie Lang tenía todo para ser el corazón de los Jóvenes Vengadores en el UCM, pero su introducción terminó siendo más una promesa que una realidad. El potencial sigue ahí, pero Marvel deberá decidir si realmente quiere apostar por este personaje o si quedará como otro ejemplo de una buena idea mal ejecutada. Porque si algo ha quedado claro hasta ahora, es que presentar a estos jóvenes héroes no es suficiente. Hay que darles tiempo, peso emocional y una razón real para que el público se preocupe por ellos. Y aunque ya hemos hablado de Billy y Tommy como hijos de Wanda, es necesario detenernos un momento y hablar directamente de Wiccan, porque su introducción formal en el UCM llega a través de Agatha All Alone, una serie que, para bien o para mal, termina siendo clave dentro de esta construcción de los Jóvenes Vengadores. La serie funciona como el punto donde Marvel empieza a perfilar a Billy Maximoff no solo como un recuerdo de WandaVision, sino como un personaje con identidad propia y potencial heroico. Sin embargo, es importante aclarar algo. Aunque la serie introduce a Billy en este nuevo rol, el eje narrativo sigue siendo Agatha, un personaje que, siendo honestos, siempre ha ocupado un lugar bastante secundario dentro del UCM. Esto hace que Wiccan quede una vez más en una posición de acompañante dentro de su propia presentación, algo que Marvel ya ha repetido con varios de sus jóvenes héroes. En los cómics, Billy Kaplan, mejor conocido como Wiccan, es uno de los miembros fundadores y pilares de los Jóvenes Vengadores. Su poder mágico, estrechamente ligado al de la Bruja Escarlata, lo convierte en uno de los personajes más importantes del equipo, no solo por su fuerza, sino por su papel emocional y narrativo dentro del grupo. Wiccan representa el equilibrio entre poder desmedido, identidad personal y responsabilidad, siendo clave en eventos como la Cruzada de los Niños. En cuanto a su recepción, Agatha All Alone fue bien recibida tanto por la crítica como por los fans, pero sin llegar a convertirse en una de las producciones más destacadas de Marvel. No fue un fracaso, pero tampoco un fenómeno. La serie cumple, entretiene y expande el apartado mágico del UCM, aunque nunca termina de brillar o de marcar un antes y un después dentro de la saga multiversal. El mayor problema es que, pese a ser la introducción de Billy como héroe, la serie nunca se siente completamente suya. Su desarrollo queda subordinado a la historia de Agatha, lo que vuelve a levantar la misma duda de siempre. ¿Marvel realmente está construyendo los Jóvenes Vengadores con intención, o simplemente los va dejando caer poco a poco, sin darles el peso que necesitan? Hasta este punto, estos son los personajes que podríamos considerar como los más oficialmente presentados dentro de lo que Marvel parece estar construyendo como los Jóvenes Vengadores. Sin embargo, antes de cerrar, vale la pena detenernos un momento para especular. Porque a lo largo de esta saga multiversal, Marvel ha ido introduciendo a otros personajes jóvenes que, tomados con pinzas, podrían encajar perfectamente dentro de este equipo de nuevos héroes, aunque nunca se haya confirmado nada de forma directa. El primer personaje que, por edad y por nivel de inexperiencia, podría encajar perfectamente dentro de un equipo de jóvenes héroes es X-23. Un regreso que se concreta en Deadpool y Wolverine y que abre una posibilidad muy interesante dentro de esta saga multiversal, aunque no sea algo oficial ni confirmado. Con su regreso, X-23 vuelve a colocarse en el radar del público como una versión más joven, letal y emocionalmente compleja del legado de Wolverine. Su presencia no solo apela a la nostalgia, sino que también refuerza la idea de que Marvel puede apostar por reutilizar personajes jóvenes con peso narrativo, en lugar de crear nuevos desde cero. Aunque su rol está claramente ligado a Logan, el simple hecho de traerla de vuelta abre muchas puertas a futuro. En los cómics, Laura Kinney, mejor conocida como X-23, es un clon de Wolverine creada como un arma, cuya historia gira en torno al trauma, la identidad y la búsqueda de humanidad. Ha sido parte de equipos como los X-Men, los X-Force, e incluso ha llegado a portar oficialmente el manto de Wolverine, consolidándose como uno de los personajes jóvenes mejor desarrollados de Marvel. Ahora, aunque X-23 está naturalmente más ligada al mundo mutante, la idea de verla integrada en un equipo de jóvenes héroes resulta realmente interesante. Su contraste con personajes más optimistas o idealistas podría aportar una dinámica distinta, alguien con experiencia real en combate, pero todavía en proceso de definirse como persona y heroína. Además,
El UCM ya ha demostrado que no tiene problema en mezclar conceptos y equipos si la historia lo justifica. Y aunque es cierto que X-23 no necesita ser oficialmente una joven vengadora para funcionar, incluirla en un equipo de jóvenes héroes sería una decisión valiente y narrativamente rica. Ver cómo evoluciona junto a otros personajes jóvenes y cómo encuentra su lugar en este nuevo panorama del UCM podría convertirla en uno de los personajes más interesantes de las próximas fases. Otro personaje que por edad y concepto podría dar el pego en este grupo de jóvenes héroes sería Love, la hija adoptiva de Thor, presentada en su más reciente entrega. Un personaje rodeado de muchas incógnitas, pero con un potencial interesante si Marvel decide explorarlo a futuro. En la película, Love es presentada como la niña resucitada y empoderada por la eternidad, quedando bajo el cuidado de Thor. Su aparición es breve, pero deja claro que no es una niña normal, posee habilidades extraordinarias y un vínculo directo con fuerzas cósmicas. Aunque la cinta no llega a profundizar en ella, su mera existencia plantea preguntas importantes sobre su rol dentro del UCM. Y aquí es donde entramos en terreno de especulación. En los cómics, Singularity es un personaje joven de origen cósmico, con habilidades ligadas a dimensiones y energía, que aunque nunca ha formado parte de los Jóvenes Vengadores, sí ha pertenecido a A-Force, un equipo compuesto solo por heroínas de esta franquicia. Este detalle es importante, porque demuestra que Marvel ya ha explorado la idea de integrar a personajes con este tipo de habilidades y edad dentro de equipos generacionales. Por eso, aunque Love no sea una adaptación directa de Singularity, su naturaleza cósmica y su origen extraordinario podrían funcionar como una reinterpretación libre dentro del UCM, algo muy propio de cómo Marvel adapta y mezcla conceptos de los cómics. Love es por ahora una incógnita total dentro del UCM, pero si Marvel decide desarrollarla con calma, podría convertirse en una pieza muy curiosa dentro de un posible equipo de jóvenes vengadores. Y ahora vamos con un personaje que aparece de forma breve, pero su presencia podría tener implicaciones interesantes más adelante. Ángela del Toro, la sobrina de Héctor Ayala, el White Tiger original de los cómics. Durante la serie de Daredevil Born Again, conocemos a Ángela del Toro como una joven profundamente afectada por la muerte de su tío Héctor Ayala, alias White Tiger. Aquí, se la muestra confrontando a los forenses y hablando con Matt Murdock sobre el legado de su familia, dejando claro que quiere justicia y que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Aunque hay referencias que la vinculan al futuro de ese legado, hasta ahora no la vemos usar ni tomar el amuleto del tigre blanco en pantalla. Pero en los cómics, Ángela del Toro es la cuarta persona en tomar el manto de White Tiger. Ella empieza su camino como vigilante tras heredar el amuleto místico de su tío, habilidades que luego usa para combatir el crimen con fuerza, agilidad y sentidos mejorados. Su versión cómic tiene una historia mucho más extensa y activa como justiciera, y ha luchado junto a Matt Murdock y otros héroes. No sabemos si esta actriz llegará a interpretar a White Tiger de forma oficial, o si Marvel decidirá seguir el arco clásico de los cómics, pero su introducción es un guiño demasiado fuerte como para ignorarlo. Tener a Ángela en el radar podría significar que, si Marvel decide construir un equipo de jóvenes héroes, ella podría ser parte de él, aportando legado familiar, habilidades únicas y una historia emocional que la conecte con otros héroes emergentes. Y para cerrar con esta lista, no podemos olvidar al personaje que quizá tiene el mayor potencial narrativo de toda esta nueva generación de héroes. Franklin Richards, el hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, presentado en los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Aunque en la película solo es un bebé, Franklin demuestra habilidades que lo colocan a un nivel completamente distinto al de cualquier otro joven héroe que hemos visto hasta ahora. Al final de la cinta, cuando su madre cae tras enfrentarse a Galactus, Franklin utiliza un tipo de poder cósmico para devolverle la vida, dejando claro que incluso siendo tan pequeño, su influencia en el UCM puede ser monumental. Con un potencial tan evidente, su simple presencia plantea la pregunta: ¿cómo se forma un joven héroe con este nivel de poder? En los cómics, Franklin Richards es un mutante con habilidades casi ilimitadas: control sobre la realidad, manipulación de la materia, creación de universos enteros y poderes cósmicos de magnitud incalculable. Desde muy pequeño, ha formado parte de historias clave de los Cuatro Fantásticos y del multiverso, y aunque a menudo su poder lo coloca muy por encima de otros héroes jóvenes, su desarrollo emocional y moral ha sido un eje central en muchas historias de los cómics. Ahora, aunque sus poderes están muy por encima de lo normal, un equipo como los Jóvenes Vengadores podría ser el entorno perfecto para enseñarle responsabilidad, trabajo en equipo y control sobre sus habilidades. Integrarlo a un grupo de héroes de su edad no solo permitiría explorar su desarrollo como personaje, sino también mostrar cómo un ser con un poder casi divino aprende a convivir y colaborar con otros jóvenes que todavía están en formación. Franklin no es solo el hijo de los Cuatro Fantásticos, su historia tiene implicaciones multiversales, y la manera en que Marvel lo maneje podría colocarlo en el centro de grandes eventos futuros. Su inclusión en un equipo de jóvenes héroes sería una forma perfecta de prepararlo para un rol más grande, conectando a la próxima generación con los héroes clásicos del UCM.
Así que aunque por ahora solo lo vemos como un niño pequeño, Franklin Richards es mucho más que una aparición emotiva. Es una semilla de futuro, un joven héroe en formación con un poder increíble que, si se desarrolla bien, podría convertirse en uno de los pilares de la próxima generación de héroes del UCM y un miembro emblemático de los Jóvenes Vengadores. Y hasta aquí nuestro recorrido por todos estos jóvenes héroes que Marvel ha presentado a lo largo de la fase del multiverso. Desde Kamala y Kate, pasando por Franklin Richards, Angela y Love, hasta los casos más curiosos como Scar, hemos visto cómo la Casa de las Ideas está sembrando la próxima generación de héroes, aunque a veces con decisiones un tanto cuestionables. Espero que este video te haya resultado entretenido, curioso, y que te haya dado una nueva forma de mirar a estos personajes dentro del universo cinematográfico de Marvel. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos jóvenes héroes crees que tiene más potencial? ¿A quién te gustaría ver formando parte de los Jóvenes Vengadores en futuras películas o series? Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos sobre el UCM y la próxima generación de héroes. Por hoy me despido, pero espero verte muy pronto, en un próximo frame.